día de hoy ese portfolio está valorado en 1.200.000 más o menos. O sea, hemos como multiplicado por 4. Me he ido a Madrid diciendo, oye, estoy en Madrid, tengo un hueco por si quieres que nos veamos. Y si me dice que sí, me voy a Madrid expresamente solo para verlo. Yo no quiero un máster, lo que necesito es algo de dinero para invertir, porque necesito pues, poder o perderlo o multiplicarlo, pero entender lo que es poner tu dinero a jugar, ¿no? O sea, a día de hoy tenemos 16 millones y medio comprometido. En el podcast de hoy traemos a Manu Nieto, fundador de First Drop, que, bueno, si coges la definición tal cual lo que aparece en vuestra página web y en medios, invertís en startups en fase temprana y con un objetivo de impacto, ¿no? Muy buenas, encantado de estar aquí. Efectivamente, somos un fondo de inversión que entra en compañías tecnológicas en sus primeros pasos. Muy bien. ¿Y qué quiere decir fase temprana, no? Porque nosotros lo vemos en internet, términos seed, pre-seed, un poco, ¿qué quiere decir? Bueno, pues al final las compañías tienen distintas etapas de madurez, ¿no? Lo que comentabas, de etapa pre-semilla o pre-seed, seed, series A, etcétera, en función de conforme van creciendo esas compañías. Entonces nosotros en la etapa en la que entramos es en la primera etapa, que suele ser pues cuando constituyen la compañía, que hay veces que no tienen ni producto y es una idea con un equipo potente, o que tienen un producto pero no tienen facturación o tienen muy poca facturación, ¿no? Ahí normalmente esta etapa es donde muchas veces falta capital para poder ayudar a las compañías, porque hay un mayor riesgo a llegar a la siguiente etapa, y a partir de la siguiente etapa pues ya hay fondos que se llaman más early stage o fondos growth que ayudan a las compañías a crecer con mayor financiación. Uh-huh. Claro. Si queréis ahora entramos más en detalle todos estos temas, pero como de inicio me gustaría que hicieras como una pequeña introducción sobre ti, o sea, cuéntanos un poco de tu carrera profesional, dónde has estado, qué te ha llevado a montar este Venture Capital, todo esto. Vale, pues bueno, yo soy Manu Nieto, tengo 34 años, estudié en Valencia, en un par de colegios, y en uno de ellos pues empecé con el mundo de los voluntariados. Es algo que me llamó siempre mucho la atención, ¿no? El poder dedicarme a los demás. Y mientras estudiaba la carrera, que estudié Administración de Empresas en la Politécnica de Valencia, pues quería ver un poco cómo podía mezclar los dos mundos, ¿no? Tanto la parte de la cooperación y de la ayuda con la parte de creación de empresas. Y ahí, pues, después de hacer varios proyectos, que luego si queréis entramos en Latinoamérica, fue cuando pues me di cuenta que la única forma de ayudar a la gente a salir de la pobreza es por medio de la creación de empresas. Uh-huh. Y para eso pues hay dos posibilidades: o ser muy listo y crear una gran empresa con un efecto positivo a nivel mundial, o para los que no somos tan listos, pues invertir en estos emprendedores y montar un fondo de inversión y poder tener la capilaridad de llegar a todas partes. Y ahí es donde nace First Drop. O sea, al final, después de haber invertido ya previamente en otros vehículos que hemos montado, de haber trabajado en fondos de inversión, de haber trabajado en cooperación, pues decido junto con mi socio emprender este fondo, que al final lo que busca es aunar el conseguir una rentabilidad financiera con el crear un mundo mejor a través de la creación de empresas y el apoyo a empresas. Uh-huh. Muy bien. Y, o sea, me ha gustado la idea de ayudar a empresas a que generen empleo y todo esto. Esto es una idea, digamos, que hoy en día pues no está como muy bien vista, ¿no? El empresario tal. Pero esta concepción del empresario es algo que en España igual te ha traído ciertos problemas, ¿no? También, ¿o qué? Bueno, a ver, es que a mí nunca me ha importado demasiado lo que se ha dicho, ¿no? Depende mucho del país. O sea, al igual que, por ejemplo, en España hacer voluntariados me han llegado a decir, ay, qué bien, puedes trabajar sin cobrar, pues en Estados Unidos se entiende como que eres una persona que trabaja por un objetivo independientemente del capital y es un activo súper grande, ¿no?
Entonces, bueno, pues en España tenemos muchas cosas positivas, otras que tenemos que ir mejorando. Y al final, pues, oye, la única forma de crear riqueza es al final, pues, generar empresas, generar puestos de empleo, buscar la rentabilidad de estas compañías. Y a pesar de que muchos no lo entiendan o que piensen que no es la mejor forma, pues realmente es la única y la única que nos da libertad financiera para poder hacer cosas, ¿no? Porque si no, pues dependeríamos siempre del sector público y eso puede llegar a ser peligroso. Uh-huh. No sé si fue Ronald Reagan, me suena que en Estados Unidos dijo que la mejor ayuda era un buen trabajo, una cosa así, la mejor ayuda social. La mejor ayuda social es un buen trabajo. Sí, efectivamente. O sea, aquí hay un término que a mí me gusta mucho que es decir que la pobreza se recicla. Es decir, el 80 o el 85% de las familias o de los hijos que han nacido en familias pobres van a ser pobres. Y esto se debe a porque no suelen tener esas oportunidades. Y la única forma de crecer y de romper eso es por medio pues, del emprendimiento, de la creación de empresas. Entonces, si al final la filantropía, que es algo a lo que yo me he dedicado mucho tiempo, es muy necesaria y es necesaria donde hay fallos de mercado, pues lo que hace al final es, donde hay esos fallos de mercado, ayudar a las personas a poder vivir de una forma más digna, pero no les ayuda a saltar de un escalón a otro, ¿no? Y eso solo se puede hacer por medio del emprendimiento, que, bueno, aquí estamos hablando de empresas tecnológicas, empresas escalables, pero el emprendimiento con el que yo empecé trabajando eran pues mujeres en Latinoamérica que en su casa montaban un comedor para dar de comer a la gente a la hora del almuerzo, ¿no? Ya, ostras. Qué guay, tío. Vale, podríamos estudiar un poco más lo que hiciste tú exactamente. O sea, tú hiciste voluntariado, ¿no? Después empezaste a trabajar en un sitio. O sea, ¿cuál es tu journey? Un poco para... Vale, a ver, yo mientras estudiaba administración de empresas, los veranos hacía proyectos de misionero en Latinoamérica. Entonces, con 18 años me fui a México. En México, la verdad es que me entusiasmó el sentimiento que tuve, ya casi de una forma egoísta, ¿no? Esa forma de ayudar, lo que te sentías, lo bien que te sentías por poder hacerlo. Y a los 2 años me fui como jefe de misioneros a Guatemala. Allí pues tenía yo 20 años y tenía 18 niños más o menos de entre 17 y 19 años que estaban a mi cargo. Y la verdad es que me encantó. Pero el trabajo que hacíamos ahí no era más que escuchar a las personas, poder ayudarles, darles un poco de esperanza, pero realmente pues tampoco estábamos generando un gran cambio. Yo lo que siempre pensaba, o esa crisis que tuve durante la carrera, porque en la carrera en ADE te enseñan que o trabajas para las Big Four o no sabes qué vas a hacer, ¿no? Y en mi caso pues era algo que no me llamaba la atención, trabajar en una empresa de consultoría. Pero veía como los médicos, con su profesión, podían ayudar a la gente en África, los dentistas también, los profesores también, los arquitectos. Sin embargo, me costaba ver desde administración de empresas cómo podía ayudar a países en vías de desarrollo y más en una etapa tan inicial o teniendo 20 años como tenía en ese momento. Entonces, cuando termino la carrera, pido una beca para irme, una beca a la Universidad Politécnica, para irme 6 meses a Ecuador. La beca no me la conceden y porque quedo segundo, entonces por unas décimas, por unas centésimas no me dan una beca y al rector de la Universidad de Ecuador donde me iba a ir le envío un correo y le digo, oye, si me pones una cama me voy allí durante 6 meses. Entonces efectivamente me dijo, pues vente para aquí y me fui para allí pues pagando por trabajar, ¿no? Porque al final pues ya no me cubrían ni los gastos, simplemente pues tenía una habitación, pero todo lo que era la comida, vuelos, etcétera, me lo pagaba yo. Y allí trabajábamos con 2 proyectos. Un proyecto que era ACNUR, que eran mujeres refugiadas colombianas que montaban proyectos en Ecuador, y la mayoría de estos proyectos pues eran peluquerías, para hacerse las uñas, comedores en sus casas, etcétera. Y les enseñábamos todo lo que tenía que ver pues con estructuras de costes. Pues, por poner un ejemplo, ¿no? Había una señora que vendía empanadas y decía, la empanada me cuesta 90 céntimos y la vendo a 1 euro, pero no entiendo por qué no gano dinero. Entonces le decías, oye, pues ¿sabes lo que son los costes variables? ¿Sabes lo que es la energía? ¿Sabes lo que es el almacén? Entonces, al final, pues, haciendo unos cálculos muy sencillos, a la señora le enseñas que la empanada le cuesta 1,20 € y la está vendiendo por 1 euro. Entonces, que no solo no gana dinero, sino que cuanto más vende, más pierde, ¿no? Entonces, ese era uno de los 2 proyectos, y el otro proyecto era trabajar con alumnos que estaban en el colegio para enseñarles a hacer un Business Model Canvas. O sea, al final, a través del Business Model Canvas, que no es más que un lienzo para ayudar a crear una compañía, pues les enseñábamos a cómo partir de una idea de negocio y cómo poder montarla teniendo en cuenta pues quiénes eran sus posibles clientes, canales de distribución, fuentes de ingreso, costes, etcétera.
Claro, esto fue muy útil porque trabajamos con muchos colegios, los ganadores de cada colegio iban como a una feria provincial y allí en una feria provincial vendían sus productos. En ese momento un alumno vendiendo sus productos, que eran unos desodorantes y colonias hechas con frutas de allí, tropicales, pues factura $500 un fin de semana. Para que os hagáis una idea, el salario mínimo en Ecuador eran $340 al mes. Casi dobla el salario mínimo de sus padres en un fin de semana. Entonces, claro, en ese momento le digo, oye, has sacado un 10 en la asignatura, porque al final era un proyecto de una asignatura. Y dice, no, he descubierto un medio de vida para vivir. Claro, en ese momento es cuando realmente me hace clic y digo, vale, está claro. O sea, es que la única forma de ayudar a la gente a salir de la pobreza es por medio de la creación de estas empresas, es empoderándole. O sea, esta persona al final, sacar un 10 le daba igual. A partir de ahí lo que empezó es a montar proyectos, a montar cosas para poder vivir, ¿no? Y eso fue un poco la semilla que me hizo pues volver a Valencia y empezar a trabajar con proyectos tecnológicos en la Universidad Politécnica de Valencia con spin-off universitarias. Siempre he sacrificado el salario profesional por el aprendizaje. Entonces estuve como becario en la universidad trabajando en un departamento de innovación y emprendimiento, y luego cuando terminó ese proceso me fui a Bolivia, y en Bolivia pues hice algo similar a lo que hice en Ecuador, trabajando con mujeres también, ayudándoles a montar proyectos. Y cuando se acabó ese periodo, que tendría 24 años más o menos, pues ya volví a España y empecé a trabajar pues desde corporates, haciendo temas de innovación abierta, hasta fondos de inversión, hasta empezar yo a invertir a título individual y montar un vehículo de inversión. Y cuando vuelves a España, o sea, lo que te sacas es, montas una empresa, operas bajo tu NIF como autónomo, prestando servicios o sea, un poco como... O sea, la primera vez que vuelvo, entro como becario en la universidad. Cuando termino esa beca es cuando me voy a Bolivia, y cuando vuelvo me doy de alta de autónomo. Entonces, como autónomo, empiezo a facturar tanto a la universidad como soy el primer director de proyectos de un programa de alimentación que se llama Kilómetro Cero, que monta la familia Martínez. Bueno, en su momento ahora es familia Martínez, antes era la parte de embutidos Martínez, que básicamente pues identificábamos proyectos relacionados con el sector de la alimentación, veíamos si tenía sentido invertir o no desde la familia y poder hacer innovación abierta, y ahí pues estoy trabajando 6 meses compaginándolo con la universidad, hasta que llega un momento que llega un fondo de inversión. En ese momento era una aceleradora valenciana, que estábamos en varios países, que era Demium, y me ofrece ser el director de proyectos de aquí de Valencia. Entonces en ese momento ya dejo la parte de autónomo y empiezo a ser asalariado. Lo que pasa es que, bueno, pues en ese impasse de aquí en Demium lo que hacíamos era crear proyectos de cero, ayudarles a buscar inversión, ayudarles a crecer, y entonces empiezo a juntarme con mucho emprendedor con potencial en etapa inicial y empiezo a invertir el poco dinero que yo tenía a título individual. O sea, mi padre, pues, que es de la vieja escuela, pues quería que me sacase un máster, quería poder pagarme un máster, porque al final, pues bueno, ya por suerte me había podido cubrir el estar en estos países, y llega un momento que le digo, oye, yo no quiero un máster, lo que necesito es algo de dinero para invertir, porque necesito pues poder o perderlo o multiplicarlo, pero entender lo que es poner tu dinero a jugar, ¿no? Entonces ahí pues me da un pequeño capital, no sé si 10.000, 15.000 euros, invierto en 4 o 5 compañías, hasta que me encuentro con mi socio, que es más la parte financiera, y me dice, oye, ¿por qué no montamos un vehículo de inversión y empezamos a invertir de forma profesional nuestro capital y el de otros en compañías? Y en 2020 es cuando lanzamos Alma Venture, que es nuestro primer vehículo de inversión. ¿Qué ha pasado con Alma Venture? Bueno, pues Alma Venture invertimos en 27 compañías, a día de hoy quedan 22 vivas, nos hemos salido de una de ellas multiplicando por 13. La verdad que era un vehículo pequeñito de 300.000 euros, donde la mayoría de inversores eran amigos nuestros o emprendedores. A día de hoy ese portfolio está valorado en 1.200.000 más o menos, o sea, hemos como multiplicado por 4, y ahora estamos en fase de desinversión de varias de estas compañías, que espero entre este año y el que viene poder salirnos, y hay otras compañías que tenían sentido que reinvirtiésemos con el nuevo fondo de inversión que hemos hecho. Entonces esas compañías las estamos pasando al fondo. Muy bien. ¿Cómo invertís desde First Drop? Pues mira, desde First Drop, First Drop es un fondo de inversión que a día de hoy seguimos levantando capital. O sea, a día de hoy tenemos 16 millones y medio comprometido, cerca de los 18, y el objetivo era tener un fondo de 20 millones. Entonces, la tesis de inversión de First Drop básicamente es
vamos a invertir en compañías tecnológicas que generen un impacto social y medioambiental medible y que encima generen una rentabilidad financiera. Entonces, en España hay pocos fondos de inversión de impacto, los que hay suelen dedicarse a etapas posteriores, suelen invertir tickets de $500,000 en adelante. Sin embargo, en la primera etapa no hay nadie, ¿no? Hay otros fondos agnósticos de Venture Capital, pero nuestros fondos de impacto. Entonces, nuestra tesis básicamente es invertimos en compañías, tickets, entre 50 a 100.000 euros hasta 400.000 en una primera fase, y luego en los mejores proyectos que tenemos de ese portfolio podemos invertir hasta 1 o 2 millones, ¿no? Esto va a depender un poco del tamaño total que coja el fondo. Una de las diferencias que hacemos es que una vez invertimos en las compañías, tenemos un programa de acompañamiento. Es decir, identificamos qué áreas de mejora tienen estas empresas y les conectamos con nuestros propios inversores, que dentro de nuestros propios inversores pues tenemos emprendedores de renombre, pues como puede ser el Pablo Fernández, que ha montado ClickCars o Clickalia, Sergio Furio, que ha montado Creditas, Julio Ribes de Swipcar, Leif de Bit2Me. O sea, emprendedores que ya han montado grandes compañías, que o las han vendido o las han sacado a bolsa, o que siguen ejerciendo el rol de CEO, pero que encima nos ayudan a poder ayudar a nuestras empresas a crecer, ¿no? Y ese es casi el valor inmaterial más importante que hacemos desde FirstDrop. Claro, o sea, vosotros dejáis, o sea, bueno, o digamos que los emprendedores dejan que entréis, pero están comprando, digamos, con esa participación que os venden, no solo capital, sino también un asesoramiento premium, por así decirlo, ¿no? Que es muy difícil de conseguir. Sí, o sea, al final en una etapa el capital es importante porque sin capital mueres, pero no es lo más importante. O sea, hay muchos proyectos que son muy interesantes, que tienen buena tecnología, que tienen buenos equipos, y por errores que han cometido en las primeras etapas de pacto de socios, de diluciones excesivas en el capital, de 3 o 4 consejos muy básicos que si tienes un buen inversor al principio te da, hace que tu empresa sea invertible, ¿no? Entonces, muchas veces es casi más importante esto que lo que es el capital, dando por hecho que el capital es igual de importante. ¿Y tenéis algunas reglas básicas para la constitución de una sociedad? O, por ejemplo, tiene que ser un founder, 2 founders, 3 founders, ¿cuánto porcentaje cada uno? O sea, tenéis así como... A ver, esto es como todo, ¿eh? Y tenemos un pequeño playbook de cómo nos gustaría invertir, y luego la realidad es que hay muchas excepciones. Entonces, no solemos invertir en emprendedores solitarios, o sea, nos gusta invertir en equipos, y más en la etapa en la que entramos. Entonces, sabemos que emprender es muy complicado, que necesita mucho tiempo, y el emprendedor que él solo monta un negocio, pues normalmente tiene más posibilidades de fracasar que el que lo monta con un equipo que esté compensado, ¿no? ¿De coceos? Perdona que te corte, pero ¿te refieres a que haya...? No, a que haya... O sea, que no me hace falta que sea coceos, sino cofundadores. Cofundadores. O sea, que al final pues puede haber una persona de marketing, una persona de negocio, una persona de finanzas, en función un poco del modelo de negocio, ¿no? Pues si es un e-commerce no me preocupa tanto que haya un CFO, pero si estamos hablando de una fintech, pues me interesa o que el CEO tenga esas nociones o que haya alguien dentro del equipo. Una vez dicho esto, puede llegarnos un emprendedor solitario que sea una pasada y no le decimos que no. O sea, no hay una red flag directa. Sí que es importante a nivel accionarial, cuando solemos entrar, o entramos en la primera ronda de inversión o entramos en la segunda. Entonces, el equipo fundador debe tener más o menos como mínimo el 80% del accionariado, ¿no? Porque al final, pues lo que intentamos es que todas nuestras compañías lleguen a una serie A teniendo por lo menos el 50% del accionariado los fundadores. Y si en una primera etapa pues ya hemos perdido un porcentaje importante, pues nos cuesta entrar. Vale. Nos has hablado de que sois un venture capital de impacto. Entonces, ¿ese impacto cómo lo medís? O sea, has dicho que tenía que ser medible. ¿A qué te refieres? O sea, ¿cómo se mide impacto en la sociedad? Bueno, pues aquí depende un poco de si las compañías son de impacto social o medioambiental, ¿no? Cuando hablamos de impacto social, estamos entrando principalmente en compañías de salud, hemos hecho algo de educación, pero principalmente a nivel de salud. Y cuando es medioambiental hemos entrado pues, desde economía circular hasta fintech, hasta proyectos de movilidad, etcétera, ¿no? O proyectos de personas con discapacidad, silver economy para personas mayores. Entonces, depende un poco del modelo de negocio. Nosotros lo que hacemos es, no le decimos al emprendedor las métricas que tiene que reportarnos, sino que le ayudamos como expertos a identificar o hacer esa teoría del cambio, es decir, cómo quieres tú que tu empresa se rija a nivel de impacto social y medioambiental, y en función de eso se van sacando unos parámetros. Pues hay compañías donde lo que nos reportan son toneladas de litros de agua o de CO2 que ahorran,
y hay otras pues que son personas, por ejemplo, personas mayores que han conseguido reducir la brecha digital y tener acceso a la digitalización, ¿no? Entonces, depende mucho de modelo de negocio o accesibilidad al mundo de la sanidad, etcétera. Pero bueno, principalmente nosotros tenemos 2 objetivos. Uno a nivel medioambiental, que es que el conjunto de compañías sean netas en emisiones de carbono, y luego la parte social, que es ayudar a 1 millón de personas directamente en función de si son pues bueno, personas con discapacidad, con movilidad reducida, personas a lo mejor que tienen problemas de acceso a la educación, etcétera. Muy bien. También has hablado de que invertís en etapa pre-seed o seed. ¿Por qué habéis decidido eso y no invertir en etapas más avanzadas? Pues a ver, porque personalmente, o sea, primero, la historia que nosotros llevamos es haber trabajado en estas etapas, ¿no? Y yo estoy muy a favor de que cada uno haga lo que sabe hacer. Luego, a mí las etapas posteriores me aburren. Son etapas muy financieras, donde al final, pues bueno, tú necesitas hacer un descuento de flujo de caja sobre el cash flow, que en nuestra etapa también lo ves. Pero ya son decisiones muy financieras en base a métricas, no tanto en base a personas. Entonces, yo soy una persona que siempre he movido por la parte social, por la parte de la intuición, por hablar con las personas. Entonces, disfruto mucho más una etapa inicial, cuando está todo por montar, cuando me puedo sentir en cierta manera emprendedor de ayudar a las compañías a montarlas, que no en otras etapas, cuando ya lo único que importa realmente es el capital. Entonces, es una etapa de más riesgo, pero es una etapa que a nivel de rentabilidad puede conseguir muchos mejores números que en etapas posteriores. Me parece mucho más divertida y creo que nuestro aporte de valor es mucho mejor que en etapas posteriores. Una vez dicho esto, pues bueno, los fondos van creciendo con el tiempo muchas veces, o las gestoras van creciendo. Entonces, bueno, ahora estamos en esta etapa. En un futuro, pues no sé si nos iremos o haremos también algo de etapas posteriores o no. Lo que está claro es que esta etapa es la que realmente disfrutamos ahora mismo. Te lo iba a comentar, porque ¿cómo controláis este riesgo, no? Porque entiendo que al invertir en empresas que has comentado que igual no tienen ni desarrollado el producto, claro, es todo como una promesa, ¿no? A veces es muy etéreo, ¿no? Entonces estáis invirtiendo sobre un potencial que, claro, que entiendo que vosotros como expertos lo veis muy claro, pero que luego eso que se desarrolle. Entonces, ¿cómo controláis este riesgo de...? Porque claro, si inviertes en empresas ya un poco más consolidadas y luego combinas con cosas de riesgo, pues vas combinando, ¿no? Pero si todo tu portfolio es pre-seed... Sí, a ver, o sea, la reducción del riesgo solo depende, o la única forma de intentar reducir un poco el riesgo es invertir en founders buenos que tengan cintura para que en el momento que tengan que pivotar, pivoten y que sepan encontrar siempre el camino. En general, invertir en Venture Capital, o sea, es que es riesgo. Aquí se llama capital riesgo, entonces todas las etapas lo tienen, ¿no? Y hay compañías pues muy consolidadas que parecen más conservadoras y de repente Trump mete aranceles y lo que ayer valía 100 ahora vale 1, ¿no? Entonces, bueno, todas estas compañías son compañías que pueden llegar a morir en poco tiempo, que la inteligencia artificial también está colocando a cada uno en su sitio, compañías que están creciendo muy rápido, otras que se están muriendo muy rápido. Entonces sí que es verdad que la etapa donde entramos nosotros pues hay mucho más riesgo. Entonces las estrategias básicamente son diversificación, mientras que fondos series A, series B a lo mejor invierten en 10, 15, 20 compañías, nosotros invertimos en 40 o 50, sabiendo pues que hay un porcentaje alto de compañías que no van a continuar o que no nos van a dar los múltiplos que nosotros buscamos. Y luego, sobre todo, en estar muy cerca del emprendedor para ver cómo funciona, para ver cómo piensa, para luego poder apostar fuerte por las mejores compañías. Entonces, bueno, pues tenemos compañías que trabajamos muy cerca con ellas, desde compañías que han entrado en preconcurso de acreedores y nos hemos metido para ayudarles a sacar el concurso y a día de hoy están facturando más de 1,5 millones al año. Pero luego hay muchas compañías pues que al final cierran y deben cerrar, y lo sano para el founder y para todos es que acaben cerrando. Vale, ¿y cuál es el proceso de un founder? O sea, ¿cómo llega un founder hacia vosotros? Pues a ver, llega de bastantes formas. La forma principal, o donde nos llegan más proyectos, es de forma orgánica. O sea, a través de los eventos donde estamos, a través de LinkedIn, a través de nuestra web, pues nos llegan muchos proyectos de forma orgánica, porque bueno, estamos bien posicionados, somos un fondo que se conoce en España, nuestro director de inversiones, Orfeo, pues está en todos los eventos y reuniéndose con todos los proyectos. Entonces, nos llega mucho de esa forma que yo llamo forma orgánica. Luego también nos llegan de distintas fuentes, tanto de nuestros inversores, que son emprendedores, que a veces hacen como business angels, entonces les llegan operaciones y nos las remiten. Fondos que entran en etapas posteriores
que a lo mejor ven compañías que son un poco pequeñas para ellos y nos las envían, o también a través de otros fondos con los que solemos coinvertir. O sea, al final nosotros solemos entrar en rondas entre 300.000 y 1 millón de euros. No somos el único inversor, entonces nos gusta coinvertir también o con business angels o con otros fondos. Entonces, cuando ven compañías que encajan en nuestra tesis, pues muchas veces nos las envían, ¿no? Entonces, diría que si existe la posibilidad, siempre hay más ratio de éxito si llegas a nosotros a través de algún inversor nuestro que haya invertido o que le guste el proyecto, que no a través de la web, pero nos han llegado proyectos por la web que hemos invertido, ¿no? Uh-huh. Muy bien. ¿Podríamos hacer un repaso un poco de las compañías que componen vuestro portfolio? Sí, a día de hoy tenemos 12 fondos, son 15 compañías, 12 que ya hemos desembolsado, 3 que estamos con pacto de socios. Y como digo, pues tenemos desde 5 compañías en el ámbito de la salud. La última que hemos invertido es una compañía asturiana, que básicamente son unos médicos que utilizan inteligencia artificial para todo lo que tiene que ver con resistencia a antibióticos. Es decir, tú cuando vas al hospital muchas veces por urgencia te tienen que dar un antibiótico, entonces hacen como un cultivo para ver qué antibióticos tienes resistencia y cuáles no, pero tardan en darte esos resultados unas 48 horas. Claro, ¿qué pasa? Que en esas 48 horas, si no aciertan, la ocupación de las camas es mayor, hay veces que puede acabar incluso en muertes del paciente, y para que os hagáis una idea, la tasa de fracaso o de no acertar a la hora de poner el antibiótico correcto está en torno al 30% en los médicos más nobles y en los seniors en torno a un 20%. Con este software se reduce hasta un 8%, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso ayuda bastante a los pacientes y a los doctores. Esa es la última que hemos entrado en proyectos pues desde Economía Circular, una empresa de Barcelona que se llama Recobo, que lo que hace es coger el desperdicio de la industria textil y vendérselo a grandes firmas como puede ser Armani o Mango, Hugo Boss, para que hagan tiradas de ropa mucho más sostenibles. Tenemos compañías en el sector del agua, Agro Analytics, que en este caso pues es una compañía que sus clientes son Microsoft, Meta, Coca-Cola. Bueno, Coca-Cola están en proceso ahora final, Telefónica, creo, Acciona, o sea, compañías bastante grandes, y básicamente lo que hace es, tienen un software vía satelital para ayudar a predecir a los agricultores cuándo hay que regar y cuándo no, ahorrando agua. Entonces la solución se la venden a las grandes corporaciones que quieren ser water positive, o sea, que quieren compensar su huella hídrica, y ellos dan de forma gratuita esta solución a los agricultores de las zonas donde pues estos extraen el agua para sus procesos operativos, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos de compañías que tenemos. De todas maneras, en nuestra web pues están todas las compañías. Uh-huh. Vale, a mí me sorprende un poco tu agilidad a la hora de hablar, es decir, la claridad que tienes en el pitch. ¿Cómo lo practicas? Me paso el día entero recibiendo nos de inversores. Es fácil practicarlo. O sea, al final, pensar que aunque no es lo mismo tener un fondo de inversión que tener una startup, porque una startup pues tienes todo el riesgo metido en una compañía y en un fondo tienes en varias. Pero la mayoría de gestores de fondos de inversión pues vienen de banca de inversión, vienen de consultoría estratégica, tienen contactos ya con muchas familias con mucho dinero. Entonces, conseguir capital para levantar su primer fondo no suele ser un problema, o suele ser un problema, pero no algo que les impida tener un primer fondo de inversión, ¿no? Nosotros pues somos uno de los gestores más jóvenes que hay en España. Entonces, eso hace que el público que nosotros conocíamos, o la gente que teníamos alrededor, pues yo me acuerdo cuando empezábamos con el fondo. Claro, el primer fondo era de 300.000 euros, este tenía un tamaño de 20 millones, o sea, se ha multiplicado por bastante. Claro, el ticket mínimo son 100.000. Haciendo números rápidos, la gente invierte en Venture Capital o en alternativos, que es Private Equity y Venture Capital, suele invertir entre un 5 y un 10% del capital que tienen, que es capital que les tiene que sobrar, porque es mucha posibilidad de que lo pierdan. Claro, si me tienes que invertir el ticket mínimo de 100.000, significa que como mínimo tienes que tener 1 millón de patrimonio, y además si vas a invertir en más compañías, pues más de 1 millón de patrimonio. ¿Cuánta gente conocía yo con ese perfil? Absolutamente nadie. O sea, no conocía a nadie, y entonces dijimos, oye, pues igual que cuando tú tienes una startup vas a early adopters a que sean los primeros en usar tu producto, digo, pues voy a empezar a ir con emprendedores que conozco, que han montado compañías, que les ha ido bien y se convirtieron en mis primeros inversores.
A través de ahí, pues empezaba a ir a familias, a hablar con, bueno, pues con empresas, con grandes familias, con grandes empresarios, para ver si ellos podían ser inversores nuestros. Entonces, yo tengo un ratio de éxito muy bajo. Cuando es una intro caliente, o sea, cuando me viene un inversor derivado de otro inversor mío, pues tengo una tasa de éxito bastante grande, pero hasta que he conseguido esa reputación, pues ha costado mucho y he recibido muchos nos. Entonces, bueno, pues el pitch lo he ido trabajando porque me paso el día entero hablando de mi proyecto y ahora sí que hablo de mi proyecto e invierto a la vez, pero es que estoy el día entero haciéndolo. Entonces, bueno, pues esa agilidad mental te la da también pues el conocer mucho tu proyecto, ¿no? Yo cuando iba al colegio era una persona que no me gustaba hablar en público, a pesar de que era cero tímido, pero hablar en público no me gustaba. Y luego descubrí que lo que no me gustaba era hablar de cosas que no me entusiasman. Cuando de repente monto un fondo de inversión y me pones delante de no sé cuántas personas o hacer un podcast o lo que sea, pues ya cambia, porque al final estoy contando mi proyecto, el que vivo todos los días. Entonces, pues eso hace que tenga esa agilidad. Se nota que te ilusiona, ¿eh? Se nota que lo vives y que tienes mucha pasión al hablar. Te quería hablar sobre esto, porque has mencionado que tienes una tasa de éxito bastante baja. ¿Cómo lidias con el no? ¿Sabes? Con el fracaso, con hablar constantemente con gente y que te cierren la puerta en la cara. O sea, ¿cómo lidias con eso? A ver, yo creo que en estos... Nosotros desde que salimos del antiguo fondo donde trabajábamos, llevamos 3 años pensando en First Drop, en lanzarlo, etcétera. Lo lanzamos en julio del año pasado y he hablado con mucha gente. En esos 3 años he tenido 2-3 días malos de llegar a pensar que no lo iba a conseguir. Que no está mal, porque 2-3 años donde he vivido a pulmón, donde nos hemos gastado todos los ahorros que teníamos, donde tanto mi socio como yo nos hemos casado y hemos sido padres, pues 2-3 días es porque soy un poco psicópata, como para que no me haya más días donde haya decidido dejarlo, ¿no? Conozco mucha gente que ha empezado a montar un fondo y no lo ha conseguido y lo ha dejado. Entonces, aquí hay varias cosas. Por un lado, la combinación mía con mi socio es muy buena, porque mi socio es una persona muy fría, muy financiera, muy poco emocional en ese sentido, o sea, no tiene esos picos de euforia y disforia que puedo tener yo. Entonces, los 2-3 días malos que he tenido, pues ha sido hablar con él, tranquilizarme y ya está. En general yo soy hiperpositivo, entonces creo que esta es una habilidad que tienen que tener también los emprendedores, que es pues la positividad, la tenacidad, al final la resiliencia. Y al final, pues yo ha llegado momentos que recibo tantos no que me sentía como cuando los de las telefónicas te llaman a la hora de la siesta, que lo fácil es decirle que no, que digo, joder, siento a veces que estoy hasta molestando. Pero bueno, o sea, al final cada sí que recibes te enchufa. Y luego hay una cosa fundamental, que es mi propósito. O sea, como yo os comentaba antes, yo nunca había querido ser, a mí no me hace ilusión ser gestor de un fondo de inversión. Yo lo que quería era generar un impacto positivo en la sociedad. Y entendí que había 2 formas de hacerlo, o montar la empresa o montar un fondo. Entonces, para mí es un propósito vital lo que estoy montando. Si fuese un posible trabajo más, pues seguramente me hubiese ido a startups que me han ofrecido buenos trabajos, a otros fondos de inversión, pero como es un propósito vital, no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer, porque quiero ser mi propio jefe, y me apetece tener esa libertad de hacer lo que yo quiera cuando yo quiera más o menos, pues es lo que me ha hecho seguir adelante, a pesar de que tengo una mujer maravillosa que me apoya, pero muchas veces no ha entendido qué es lo que estaba haciendo. Menos mal. Y que ha habido momentos duros, sobre todo porque, bueno, pues la inversión en 2019, 2020 era más o menos sencilla, los últimos años ha sido muy complicada. Y siempre hay un motivo, independientemente, la gente me pregunta, oye, los tipos de interés están altos, ¿cómo te afectan? Trump con los aranceles, ¿cómo te afecta? Me da exactamente igual. O sea, siempre hay un motivo para decirle que no a un gestor joven que monta un fondo. Entonces, motivos para decirnos que no, aunque toda la coyuntura fuese con viento de cola, siempre hay un motivo para que te puedan decir que no, de que hay mucho riesgo, de que no tienes track record, de que no has montado más fondos previamente. Entonces, bueno, o sea, al final es entender que la parte del juego es recibir muchos nos, que los sís los coges con mucha fuerza y que te dan energía para seguir. Y entender que los que son no ahora, pues en siguientes fondos hay que trabajar para que sean sís, y los que han confiado ahora, que en siguientes vuelvan a invertir. Sin optimismo no hay emprendimiento, tío. No. A ver, hay que tener un punto de realidad, ¿eh? Me refiero, si me hubiese tirado 3 años, no hubiese conseguido ni un euro, y mi hija estuviese pasando hambre, no soy tan suicida de no hacerlo.
Entonces, también yo he visto muchos emprendedores donde, oye, pues yo he quemado todos mis ahorros, pero no me meto a hipotecar mi casa y poner en riesgo a mi familia. Entonces, para mí hay ciertas líneas rojas que no hubiese cruzado. Esto muchas veces los emprendedores pues somos un poco suicidas y hay gente pues que no tiene esas líneas y es peligroso, ¿no? También hay que saber cuándo cerrar un capítulo y en nuestro camino pues por suerte hemos tenido inversores que han confiado, las cosas han ido bien y hemos ido consiguiendo hitos. Puede ser que tener hijos te cambie un poco la perspectiva, ¿no? O sea, hasta que tienes hijos, digamos, todo lo haces por ti, pero cuando tienes hijos ya... Sí, a ver, te cambia sobre todo la perspectiva en que a lo mejor tienes un día de mierda en el trabajo y porque has recibido muchos no, porque un inversor que te había dicho que sí se cae, porque te has ido a Madrid a las 6 de la mañana y ha vuelto a las 9 de la noche de tener 10 reuniones y que sean no, y de repente llegas a casa y te ves una niña que tiene 15 meses, que te sonríe, que se te tira tal y cual, compensa. Y te da fuerzas. A la vez también te agota. Entonces, bueno, sobre todo son cosas positivas. Muy bien. Como habías mencionado lo del no, ¿cuáles son tus trucos? Porque, claro, hay muchas veces que a nosotros nos vienen empresas que nos dicen, no, es que ya me han dicho que no. Y nosotros le decimos, bueno, bien, pero tienes que hacer un seguimiento a esa oportunidad para poder convertirla en un sí en un futuro. Pero ahí hay una fina línea entre el no y ser pesado. Entonces, ¿cuál es el truco para poder mantener una conversación o un hilo abierto con alguien para que en el futuro se pueda dar esa oportunidad? O sea, es buena pregunta, ¿eh? Y muchas veces yo mismo me lo planteo. ¿Hasta qué punto estoy haciendo seguimiento? ¿Soy pesado? Y creo que soy pesado. La mayoría de los casos creo que soy excesivamente pesado y hay gente que yo creo que se ha arrepentido alguna vez de darme su móvil por el acoso que le he podido llegar a hacer en algunos casos. Pero la realidad es que, bueno, pues hay inversores que te dicen no y tienes muy claro que no quieren saber absolutamente nada. Hay otros que les dices cuando te dicen no, oye, ¿te importaría que trimestralmente te vaya haciendo un pequeño catch-up de contarte cómo vamos, cómo va funcionando, que nos veamos puntualmente? Entonces, bueno, pues este tipo de inversores, pues tú les vas pasando información, van viendo cómo va funcionando el fondo, les van llegando nombres tuyos, o sea, la gente te va mencionando, y entonces pues ahí vas consiguiendo poco a poco ir entrando, ¿no? Al final, o sea, aquí hay que pensar en una cosa. Yo estoy gestionando capital de gente que sin conocerme me está dando su dinero. Entonces, me da igual el dinero que tengan, me da igual que tengan 1 millón que tengan 100 millones. Es gente que le ha costado ganar ese dinero, a ellos, a sus padres, a quien sea, y que pueden destinarlo a muchas cosas. Entonces yo tengo una gran responsabilidad, por un lado, de que me den ese capital, pero ellos tienen que hacer un análisis de si me dan ese capital o no me dan ese capital, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hay que ser bastante serios. Pero es que luego, además, influyen muchas cosas. O sea, influye que para mí, mi día a día es conseguir inversión. Y yo hay veces que si tengo 20 personas en el pipeline y a los 20 les he enviado un correo, les he llamado, llega un momento que estoy mano sobre mano, que me ha pasado alguna vez, esperando respuestas. Pero esta gente son empresarios que tienen sus cuentas anuales, sus reuniones, sus marrones. Claro. Y al final lo que tienen es que diversificar su patrimonio. Entonces, claro, lo que para mí es urgente, para ellos no lo es. Y lo fácil es que cuando les metes presión, ellos te acaben diciendo que no. Claro. Entonces, bueno, es saber moverse. O sea, me he ido hasta almorzar a sitios donde sabía que iban inversores míos, como si me los encontrase de casualidad. Me he ido a Madrid diciendo, oye, estoy en Madrid, tengo un hueco por si quieres que nos veamos. Y si me dice que sí, me voy a Madrid expresamente solo para verlo. O sea, un poco todo lo que tiene que ver con procesos de venta. Un poco de todo, ¿no? Y vale, me interesa ese periodo en el que dices que mandas 20 correos, estás esperando a que te digan que sí. ¿La solución a ese momento de estar mano sobre mano cuál es? Buah, es un reto donde, bueno, tú tienes un pipeline, hay momentos donde tú dices, oye, tengo 10 inversores pendientes de que me confirmen, tengo varios agendados, y luego yo siempre digo que al final el hambre es lo que mueve a todo emprendedor, ¿no? O a todo inversor. Entonces, de sacártelas, o sea, de ver cómo lo haces, ¿no? Desde scrapear LinkedIn y ver toda la gente que pueda invertir, hasta meterte, pues, no sé, en el último que hicimos aquí en Valencia fue asociarnos con la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros y montar una jornada con Family Office, o sea, el no parar de moverte. Sí que es verdad que hay cierto momento donde te acomodas, cuando tienes... Bueno, yo creo que esto le pasa a cualquiera de ventas, ¿eh? Cuando tienes ya 10, 15 posibles inversores,
pero cuando ves que en el pipeline ya no hay y que está seco, hay que volver a activarlo. Y entonces pues buscas comercializadores, buscas bancos que puedan moverlo con sus clientes, buscas fondos de pensiones. Entonces es el día entero. Es un trabajo que es complicado porque no desconectas. O sea, yo en mi rol no desconectas. Un martes a las 10 de la mañana puedes estar jugando a golf, porque a lo mejor no tienes nada que hacer, pero luego puede que por la noche te desveles y estés 3 horas pensando en cómo lo vas a hacer, ¿no? Es un trabajo para mí que consume mucho tiempo y que creo que debo aprender a cómo llevarlo mejor, pero a día de hoy me sigue consumiendo muchísimo tiempo. O sea, tu solución para cuando ves esas oportunidades del pipeline, porque a nosotros también nos pasa, que están a punto de cerrar, es olvidarte de esas oportunidades y meter más, ¿no? Y seguir moviéndote para seguir metiendo oportunidades en el pipeline. Sí, o sea, yo creo que en función del tipo de cliente yo siempre me voy poniendo, tengo un IRM, que es como si fuese un CRM de inversores, y me voy haciendo un catch-up, ¿no? Pues oye, a este escribirle cada 7 días, cada 10, lo que sea. Ver también a qué eventos va él o a dónde acude para ver si me lo encuentro de casualidad. O sea, intentar no ser tan pesado, pero que me vea. O sea, al final es muy importante que cuando alguien tiene que tomar una decisión, te tenga top of the mind. Entonces, para que te tenga en mente cuando tenga que hacer eso, pues, claro, a mí, por ejemplo, un inversor, en un momento le entro y no es interesante, pero luego tiene un evento de liquidez, porque ha vendido una finca, por lo que sea, y necesito que me tenga a mí presente. Entonces, no puedo estar enviándole mensajes continuamente, pero sí intentando pues, ver a los sitios que va, o intentando hacer un post en LinkedIn y que me tenga presente. Entonces, intento llegar a ellos de formas directas y de formas muy indirectas para que siempre intentar estar ahí en su radar y que tome la decisión cuando tenga el capital. Claro. Con respecto a esto que estabas comentando, tío, creo que vendría muy bien como que trabajaras tu marca personal. O sea, es como tío, para que al final consigas que... Porque realmente creo que tienes un buen pitch, que se nota que lo has practicado 1000 veces, tío, y creo que tienes un poder de convicción bastante alto, tío. Entonces yo creo que si, transmitieras esto al mundo, yo creo que la gente vendría a ti, tío. Bueno, a ver, yo hace 2 años cuando empecé trabajé mucho en marca personal, me movía mucho en redes, con muchas visualizaciones, con mucha repercusión, saliendo mucho en periódicos y fue bastante bien para conseguir un nombre para el fondo. Es un trabajo que me aburre soberanamente porque necesita mucha constancia. Sí. O sea, necesita pues todas las ser educado de todas las semanas, tener que hacerlo tal y cual. Y yo soy bastante malo para eso. O sea, al final me cuesta. Yo tengo un perfil muy comercial. O sea, yo puedo tener 50 reuniones y si luego tengo que apuntar en algún sitio una frase de cada reunión, no me pillas. No soy incapaz de hacerlo porque me cuesta. Entonces, lo trabajé hace 2 años. Ahora tengo la suerte que lo que me interesa que se conozca es el fondo y es llegar a captar compañías. Y nuestro director de inversiones se está trabajando en la marca personal de una forma espectacular. Y gracias a él, pues nuestro fondo es conocido cada vez más y nos llegan más compañías. Y he de decir que para lo que es mi rol, una cosa es el fondo, ¿no? Y es la marca personal del fondo. Yo creo que se hace mejor a través de personas que a través del fondo. Y ahí mi director de inversiones lo hace muy bien. Y lo que es lo mío... Es Orfeo, ¿no? Perdona, sí. Orfeo. Y lo que es lo mío, para conseguir inversión... Es importante obviamente, pues si un inversor te ve en expansión, lo que decía antes, ¿no? Te ven en expansión, te ven en distintos sitios, pero no se llega tanto por marca personal, sino por medio de un asesor financiero suyo, de una persona de contacto. Entonces, en el último año me he apartado mucho más de esa marca personal y lo que he establecido son muchas relaciones personales, fuera de las redes sociales, de pues, mucha comida, mucha cena, mucha reunión presencial. Yo si me tengo que ir a Pamplona para tener una reunión me voy, todo lo que pueda hacerlo de forma presencial lo hago. Y la parte de marca personal la deja un poco de lado. He visto que ha cogido el testigo Orfeo y encantado lo he dejado. Claro. Pero sí, o sea, es fundamental que la gente sepa y que estés ahí. Claro. Es que se podría extrapolar un poco a lo que están haciendo los de ITNIC, ¿no? Que es hacer como, no sé, diferentes entrevistas, enseñan sus proyectos y tal. Y al final se están haciendo un calado ahí de... Sí, lo que pasa es que los de ITNIC, a los cuales admiro mucho y hemos invertido con ellos en alguna compañía, llevan con esto. O sea, ahora es muy famoso el podcast y yo lo llevo escuchando muchos años.
pero llevan muchos años. Llevan muchos años. Y luego pues ellos son muy buenos, yo no sé de dónde llegan a sacar el tiempo, porque entre los proyectos que tienen, ITNIC, ahora que han abierto un restaurante, pues al final es una salvajada lo que hacen. Y yo pues llega un momento que por temas familiares necesito primar, en el momento que salgo de trabajar, poder pasarlo con la familia, hacer mucho deporte, que es lo que necesito sobre todo a nivel mental. Entonces el tiempo que te consume eso es muy grande y los frutos los recoges a los años. Entonces, estoy de acuerdo, tiene sentido, es una de las cosas que nos planteamos, pero bueno, o sea, tenemos que ver cómo hacerlo y que tenga sentido. Venga, tío, pues si te parece vamos a desgranar un poco las entrañas de vuestro proceso de inversión. Venga. ¿Vale? Digamos, ¿cuál es el proceso de inversión típico con vosotros? O sea... Vale, pues a ver, a nosotros nos llega una compañía por los sitios que os he dicho, o bien por la web o derivada de otros inversores, y en el momento que nos llega, pues tenemos a Irene, que es nuestra analista de inversiones, analiza la compañía con toda la información que nosotros le pedimos a esta empresa para ver si cuadra con nuestra tesis o no cuadra, ¿no? Porque, bueno, pues hay veces que no son compañías de impacto, hay veces que están en una etapa muy posterior a la nuestra, o que están incluso muy verdes. Sé que he dicho que invertimos preproducto, pero a veces están muy verdes, de que o no han constituido la sociedad o no saben por dónde les da el viento, ¿vale? Porque hay emprendedores muy top que empiezan sin tener el producto, pero se lo saben todo, y hay otros que están empezando que no saben de qué va el juego aún todavía, ¿no? Entonces, bueno, hacemos un primer análisis de si esas compañías tienen sentido o no, se sientan con Irene, luego se sientan con nuestro director de inversiones, que es Orfeo, y ahí hacemos una due diligence. O sea, ellos criban esos proyectos, de esos proyectos hay algunos que pasan al comité de inversión, donde estamos mi socio Alex y yo, y ahí lo que hacemos es un análisis más al detalle del equipo, de la unit economics, parte financiera, de ver si tiene sentido o no. Si nos gusta, traemos a uno de nuestros inversores que hace la due diligence técnica, o sea, porque normalmente tenemos inversores verticalizados por sectores o por tecnologías, y ellos nos ayudan a identificar si estas compañías, pues lo que están haciendo tiene sentido o no tiene sentido. Entonces, bueno, vamos haciéndolo en paralelo, ¿vale? La due diligence, tanto técnica como la comercial, de hablar con posibles clientes, a veces la hacemos antes del comité de inversión, a veces la hacemos después. Lo que es fundamental para nosotros es los tiempos. O sea, desde que nos llega un proyecto hasta que invirtamos, que pase el menor tiempo posible, porque una de nuestras diferenciaciones es la agilidad en comparación con otros fondos, ¿no? Hay fondos que en etapas iniciales pueden estar 4 meses para invertir. Nosotros intentamos que si es un proyecto que nos gusta, desde que nos llega hasta que invirtamos, pues puede que pasen 2, 3, 4 semanas. O sea, lo tienen que tener todo preparadito, ¿no? Para vosotros. Sí, o sea, al final, como digo, invertimos en personas, y a mí, por ejemplo, un plan financiero no me interesa mucho porque sé que no lo va a cumplir, pero me sirve para ver cómo tiene estructurada la cabeza el emprendedor. Entonces, cuando tú vas a un emprendedor y le pides información, te la preparo y tarda una semana en preparártela, pues no es lo mismo que cuando vas a uno y tiene un data room que te comparte y tiene toda la información de sus clientes, de los contratos, de plan financiero. Dices, oye, pues hay un trabajo previo, y al igual que yo no voy a hablar con un inversor y le digo, ¿tú quién eres? Le hago un trabajo previo de ver ese inversor, en qué invierte, en qué no invierte, qué le gusta, cómo puedo llegar a él, cómo puedo tener esas sinergias. Lo mínimo que pido a un emprendedor es que haga un pequeño análisis de qué es lo que buscamos nosotros, qué es lo que hacemos nosotros, y que seamos nosotros en primera instancia los que le tengamos que enamorar. Luego es verdad que tiene que ser mutuo, ¿no? Que él nos quiera a nosotros y nosotros a ellos, pero hay un trabajo previo que antes de tocar un fondo de inversión tienes que hacerlo, porque si no queman las balas. O sea, yo he ido a... Cuando empecé con la parte de fundraising, fui a algunos clientes que por desgracia pues los perdí porque fui cuando estaba muy pronto. Entonces, pues muchas veces tú cuando vas a un fondo de inversión, a un business angel o lo que sea, y estás muy verde, pues la imagen que da no es la más profesional. Entonces, bueno, pues trabájate primero eso y ya ve con pues todas las preguntas que te puedan hacer posibles, pues todas preparadas, ya no solo en la presentación, sino backup slides que puedas enseñar las respuestas, etcétera. Has hablado antes también de que a vosotros os gustan los equipos, entonces analizáis el equipo, o sea, que os gusta que estén dentro del equipo. Y luego, enlazado con eso, también te quiero preguntar sobre los founders. O sea, es decir, has hablado antes también de que tienen que tener cintura para poder pivotar. ¿Alguna característica más sobre eso? A ver, lo que más nos gusta son emprendedores que ya hayan emprendido, que a ser posible hayan tenido cierto éxito, o por lo menos muchos aprendizajes, y que lleven años trabajando juntos. Ahora, por ejemplo, hemos invertido en un proyecto que se llama Ilix, de temas de economía circular en e-commerce,
que bueno, pues habían montado una compañía antes, habían levantado 5 millones, la compañía no llegó a funcionar, pero todos los inversores de esa compañía, a pesar de haber cerrado, nos hablaron maravillas de ellos, son buenos ejecutando, los mismos fundadores han montado otra compañía, pues en esta compañía hemos entrado con otros fondos de inversión sin que tuviesen ni un producto. Bueno, porque ya tenemos validado pues que es un equipo sólido, que en los momentos malos, incluso cuando tienen que cerrar una compañía, siguen juntos, y es algo que nos ha gustado, ¿no? Intentamos normalmente eso, que sean emprendedores pues que conozcan el sector donde están entrando. Sí que es verdad que cuando hablamos de Estados Unidos o hablamos de Y Combinator, pues hay mucho emprendedor muy potente de 18 años, 19 años, que monta proyectos impresionantes. La realidad, y el otro día los de Endeavor sacaron ahí un buen mapa para saber los emprendedores buenos o que han triunfado, de dónde suelen venir, y es gente pues que viene de normalmente haber trabajado en el extranjero, haber montado compañías o haber trabajado en grandes compañías tecnológicas, que conoce bien el sector. Entonces, nos solemos sentir más cómodos con emprendedores que ya tienen cierta experiencia o que ya han trabajado en sectores para identificar oportunidades, que no tanto en el que acaba de salir de la universidad y ha hecho un máster de emprendimiento y quiere montar una compañía de cero, ¿no? Y luego buscamos pues que sean bastante multidisciplinares dentro del equipo. O sea, al igual que nosotros tenemos un equipo donde cada uno tiene un rol y es un rol bastante equilibrado, buscamos lo mismo en los fundadores. Claro, los fundadores cuando empiezan todos están muy contentos, cuando las cosas van mal es cuando se ve cómo funciona, y ahí pues muchas veces tú puedes hacer mucha due diligence en una etapa inicial, pero una vez ya la haces, cuando estás dentro de la compañía es cuando realmente haces una due diligence exhaustiva. O sea, si ves que un emprendedor va desbordado y que es incapaz de reportarte, que no te coge el teléfono, que una vez le has invertido se olvida de ti, pues todo ese tipo de cosas, dices, oye, pues a lo mejor me equivoco en una primera etapa, o a lo mejor no ha ido como yo esperaba, pero en una segunda pues no voy a entrar en este tipo de fundadores, ¿no? Entonces, o sea, reducir el riesgo es complicado, pero son las cosas que solemos fijarnos a la hora de tomar una decisión. Vale. Hablas del componente de reportar. Cuando un VC entra en una compañía, ¿tiene que reportar periódicamente al VC, a los inversores? O sea, nosotros al final tenemos una obligación de cara a nuestros inversores. Nosotros a nuestros inversores trimestralmente les tenemos que avanzar cómo funcionan las compañías, si las compañías se revalorizan o no se revalorizan. Entonces el reporting es un doble arma, o sea, es un arma de reporting puro y duro, pero también es para poder pedir qué es lo que necesitas. O sea, nosotros a nuestras compañías, aparte de los reportes más financieros o de métricas de impacto, pues queremos que nos digan qué necesidades tienen. Yo mensualmente me reúno con todos ellos, o mi equipo nos reunimos con todos ellos para ver dónde les podemos ayudar, pero también trimestralmente nos sirve que nos digan áreas de mejora o qué necesidades tienen en estrategias de go-to-market, tecnología, en lo que sea, para decírselo a nuestros inversores y que también les puedan ayudar, ¿no? Entonces, es obligatorio, o sea, tuvo impacto de socios firmas que todas las compañías te tienen que reportar. Algunos obligan mensualmente, en nuestro caso es trimestralmente, pero necesitamos tener una foto de cómo va la compañía. Entonces, aquí hay que intentar que sea un activo para la empresa. Entendemos que la empresa está el 90% de su tiempo en nuestras etapas que invertimos obsesionada con vivir y con que no se le acabe la caja, pero nosotros hemos puesto un capital y necesitamos entender cómo va la compañía, ¿no? Para poder ayudarla y para poder reportar. Entonces, si el emprendedor no entiende lo importante que es eso, no está jugando el juego del Venture Capital. No está jugando el juego del Venture Capital porque si a mí no me reportas, seguramente no te vaya a invertir la próxima ronda, seguramente los siguientes fondos me van a preguntar y le voy a decir cómo funcionas. Entonces, hemos visto muchas compañías que desaparecen, que no reportan o que les cuesta mucho reportar o que dicen lo mínimo, y eso juega en su contra. Entonces, hay que entender que el Venture Capital, que los inversores son gente que está en la compañía, que tiene un porcentaje de la compañía, que tiene derecho de información y que si no los cuidas, hay algunos que se pueden poner en tu contra y decidir pues una ampliación de capital no firmarla, que esos son quizás los más extremos, y hay otros pues que simplemente no te van a seguir acompañando en el camino. Vale. Luego, en tema de startups, yo tengo un interrogante que nunca he sabido responder y es el tema del secundario. O sea, cuando dicen algo secundario, que entiendo es cuando venden sus participaciones. ¿Ese proceso lo articula el lead investor, es decir, digamos el que más ha metido en la primera ronda?
¿Cómo No. se articula ese proceso? A ver, el emprendedor bueno es consciente de que cada inversor tiene su periodo en el fondo, ¿no? Y que al final, pues tú al principio empiezas con Business Angels, empiezas con pocos fondos y conforme vas creciendo, pues vas metiendo fondos más grandes y que esto al final son unos tiempos, ¿no? Nosotros, el vehículo que invertimos en 2020, nos estamos saliendo ya y hoy justamente pues he hablado con un emprendedor que lo que me ha dicho es, oye, voy a montar una siguiente ronda de inversión para conseguir de 2 millones. 1 millón para dar capital a la sociedad y 1 millón para sacar antiguos inversores. ¿Por qué? Porque ellos confiaron en mí, yo quiero devolverles esa rentabilidad, quiero que si ellos ya no van a aportar en el fondo, se salgan en la empresa, se salgan de la empresa para dar cabida a unos nuevos. Y entonces al final tú como estructuras la ronda es, tú identificas cuánto capital necesita la compañía para llegar a una siguiente etapa, 2, 3 millones, 5, lo que necesites, y luego intentas meter un porcentaje extra para inversores de primeras etapas o a veces para los propios fundadores para hacer cash out, ¿no? Y para conseguir ese capital. Entonces, bueno, depende de si la compañía sobreescritura la ronda, es decir, tiene mucho interés en dar cabida a inversores nuevos que no tienen espacio en la ronda. Imagínate que hay 10 millones que quieren entrar a la compañía y solo hay 7 disponibles, pues ahí es donde es fácil hacer un secundario y hacerlo a lo mejor a la misma valoración que están haciendo la ronda. Si no, pues se suele aplicar un porcentaje de descuento, un 10, un 20% de la ronda para dar salida a los inversores y para los nuevos inversores hacerles una estructura blended que sea más atractivo el poder entrar en el fondo. Muy bien. Mira, pasamos... o sea, estamos en la recta final ya del podcast, casi llevamos 1 hora. Entonces, sí que me gustaría como preguntarte sobre, digamos, tu visión personal, ¿sabes? Sobre el sector. En plan, pues bueno, ¿cómo ves tú, digamos, el mundo del Venture Capital en los próximos 5 o 10 años? ¿Y qué sectores ves que sean más interesantes? Pues a ver, como digo, siempre soy positivo. Es verdad que a nivel de métricas el mundo del Venture Capital está en una etapa quizá complicada, quizá porque ha habido muchos fondos que se han levantado en 2016, 2017, que aún no han devuelto a los inversores el capital. Y la falta de liquidez en fondos de inversión alternativa en general juega un poco en contra, ¿no? Los inversores suelen gustarles productos más líquidos, renta fija, renta variable, y cuando cogen productos con menor liquidez suelen meterse en el mundo de real estate. Pero al final creo que siempre vamos unos años por detrás de Estados Unidos. En Estados Unidos el Venture Capital, pues los múltiplos que ha dado son mejores que cualquier activo financiero que pueda haber. Las grandes fortunas son grandes fortunas que han invertido en compañías tecnológicas. Con lo cual creo que las familias cada vez más son conscientes de que hay un porcentaje de su inversión que tienen que destinar a inversiones alternativas. Luego creo que además estamos viendo cada vez más pues, a grandes emprendedores que han montado compañías que las han vendido y que montan fondos de inversión o que invierten en fondos de inversión para devolver a la sociedad. Con lo cual está madurando el ecosistema, los emprendedores que montaban grandes compañías ya empiezan a ser inversores, ya empiezan a entrar en fondos de inversión, a devolver un poco ese aporte. Entonces creo que es un buen momento para entrar. Y creo que los próximos años va a ir a más, ¿eh? Creo que cada vez va a haber más fondos de capital riesgo y es importante también que los que estemos pues devolvamos esos retornos a nuestros inversores. Con respecto a sectores, pues como fondo de impacto sigo pensando que el tema de la sostenibilidad es muy importante siempre y cuando vaya ligada a esa rentabilidad. Es decir, si la sostenibilidad implica pérdida de competitividad, es algo que va a costar mucho vender. Sigo pensando que cuando no está asociado a eso y es inherente al modelo de negocio, es algo que cada vez va a ser más importante. En Valencia lo hemos visto con la Dana, lo vemos como antes vivíamos en un país, en España, que no había riesgos climáticos y cada vez los hay más, no solo en España sino en Europa. Entonces no creo que sea algo que vaya a ir a menos, a pesar de que parezca ahora en Estados Unidos que sí, pero como digo, creo que lo que se ataca más es el ESG y toda esa parte de sostenibilidad que no está asociada a la rentabilidad, pero creo que va a seguir siendo una de las claves. Y luego los sectores que estoy viendo más calientes ahora mismo está relacionado sobre todo con defensa, semiconductores y espacio. O sea, creo que sobre todo espacio y defensa son dos sectores que por las guerras que ha habido, por lo que sea, están cogiendo mucha importancia. Hay cada vez más fondos públicos. Siempre ha sido un tabú en Europa invertir en defensa. Creo que cada vez
se está invirtiendo más. Pablo Casado ha sacado un fondo de 150 millones. Y bueno, pues creo que son varios esos sectores. Y luego, por supuesto, la gente diría inteligencia artificial, pero para mí inteligencia artificial no es más que una capa tecnológica que va a afectar a todos los Que va a afectar a todos los sectores. También es verdad que con la inteligencia artificial, o sea, las empresas van a tener como una capa de eficiencia, ¿sabes? O sea, van a mejorar todos los procesos y aquellos que le integren bien van a mejorar, digamos, su eficiencia, van a tener que contratar menos, y no sé, digamos que los beneficios de las empresas yo creo que en general se van a multiplicar. Sí, no tengo claro que vayan a invertir menos en personas, pero lo van a invertir en otras cosas. O sea, es como una revolución industrial donde al final, pues oye, si metes agentes de IA en vez de comerciales, pues en vez de 200 comerciales vas a necesitar a unos agentes de IA, pero seguramente luego la empresa se transforme en generar más valor al cliente y a lo mejor pues de, no sé, Customer Success, pues va a haber más personas. O sea, al final no creo que haya un problema de... O sea, estoy de acuerdo en que hay empresas que generan unas facturaciones ahora mismo desorbitadas con muy pocas personas, pero el trabajo yo creo que se transforma, ¿no? Al igual que se transforma la sociedad y que van a nacer nuevos puestos de trabajo. Entonces, aquellos que no generan tanto valor, pues por desgracia serán, o por desgracia o por suerte, van a ser reemplazados muchas veces por la inteligencia artificial. Pero se van a hacer muchísimas nuevas oportunidades y muchísimas nuevas empresas. Sí, empleos de mayor valor añadido. Totalmente. Sí. El otro día justamente vi una noticia de que se había generado un videojuego que había generado 40 millones en 2 días y lo había hecho un tío con inteligencia artificial, que en 2 días había generado 40 millones, ¿sabes? En Steam. O sea, muy loco. O sea, lo que estamos viendo ahora. Y con respecto a defensa... también coincido bastante contigo porque además ahora con la amenaza esta de Trump de abandonar la OTAN si Europa no se pone las pilas y ahora están diciendo pues del 2, el 3% del PIB nacional, eso estamos hablando de miles de millones en inversión en defensa, o sea que... Sí, o sea, yo creo que cada vez más se están lanzando fondos en estos ámbitos a nivel global, no solo a nivel europeo. Y veremos hacia dónde lo llevan. Y luego el tema del espacio, pues también está. Aquí en España tenemos Atelio, tenemos Arcadia Space, o sea, tenemos varias compañías que van haciendo cosas importantes y que bueno, que es un orgullo que justamente en España, pues el sector aeroespacial también es un sector puntero. Muy bien, pues si te parece llegamos al recto final, como decía José antes, ahora ya final. Me gustaría saber un libro que te haya inspirado. Pues mira, o sea, el primer libro que me cambió la vida fue Business Solution Out of Poverty, de Paul Pollack, que es un libro además que creo que no se encuentra en Amazon, no se encuentra de segunda mano, que básicamente te explica, que es cuando trabajaba en cooperación, y te dice, oye, si yo consigo que gente que vive por debajo del umbral de la pobreza, es decir, que cobra $30 al mes, cobre 90, porque no tengo derecho a quedarme yo con 30. Y con esos 30 ayudar a más gente a salir de la pobreza, ¿no? Y entonces ahí fue pues cuando te das cuenta y dices, oye, parece que cuando trabajas en el mundo del impacto de las ONGs o lo que sea, no esté bien visto ganar dinero, y al final, ¿por qué no puedo ganar dinero y ser rico y con ese dinero ayudar a la gente a salir de la pobreza? Quizás el libro que más, quizá por el momento en el que llegó, más me ha entusiasmado. En sí es un libro que te habla básicamente de temas agrícolas y de bajar costes en el sudeste asiático. O sea, no es que sea nada apasionante, pero a mí me apasionó por el momento vital en el que estaba. Y luego hace tiempo que no pasé épocas de leer mucho relacionado con el trabajo, y ahora llega un momento que pasaba novelas. O sea, he necesitado desconectar completamente casi del trabajo. Uno de los últimos que leí fue Factfulness, relacionado con datos, ¿no? De cómo al final siempre pensamos que cada vez hay más pobreza o una serie de datos que son erróneos, y entonces te explica a través de un software que hay en el norte de Europa pues los datos realmente de estas cosas que todos pensamos y que estamos equivocados. Y por lo demás, pues bueno, por supuesto el libro de Ronald Cohen de Impact, pero últimamente estoy leyendo poco. Vale, ¿podcast que te haya inspirado? Pues mira, podcast también escucho muy poco. O sea, he escuchado podcasts americanos como puede ser 20BC o Hustler en Londres. En España escucho la parte de ITNIC, pero escucho sobre todo lo que son las tertulias, al final para estar un poco informado.
Y como digo, es que al final el tiempo que no estoy trabajando o estoy haciendo deporte o estoy con la familia. Y cuando viajo intento ponerme música. ¿Persona que te haya inspirado? Muchas. O sea, persona que me haya inspirado, por supuesto, las que más a nivel familiar, por nivel de valores, porque al final, pues bueno, todo lo que soy se lo debo a mis padres y al final, pues bueno, viene en ascendencia desde abuelos, bisabuelos, etcétera. Persona pública, pues bueno, o sea, Bill Gates, por ejemplo, es una persona que siempre me ha entusiasmado, todo lo que ha hecho, sobre todo a nivel social, como todo, ¿no? En España uno de los peores defectos es poner críticas a las grandes fortunas, pero creo que ha hecho muchas cosas muy, muy interesantes. Elon Musk, a pesar de sus desvaríos y cuando se mete en política, pues es un inventor, o sea, me parece una persona impresionante. Y luego es que me voy inspirando casi de personas más cotidianas del día a día que no tanto de esas grandes mentes. Muy bien. ¿Y una persona que pudiéramos invitar de parte tuya en el podcast? Pues es que hay muchas. Hay muchas. Por mi lado ya, como os comentaba antes, a nivel de marketing, creo que Corti de Product Hackers pues es una auténtica pasada. Todo lo que sabe. Pero luego tengo muchos fundadores de empresas que son inversores míos que te cuentan su historia y es realmente atractiva, ¿no? El caso, por ejemplo, de Leif en Bit2Me, lo que están montando y lo que tienen entre manos es impresionante. Es difícil de entender para la gente que no está metida en el mundo cripto, a pesar de que él lo tiene muy claro, pero es un modelo de negocio pues disruptivo y un sector que ahora mismo está muy caliente. Pero se me ocurren muchas personas. O sea, por suerte estoy rodeado de gente que os gustaría mucho tener aquí. Venga, pues luego hablamos y hablamos en detalle de estas personas. Perfecto. Bueno, esperamos que os haya gustado mucho y nos vemos a la próxima. Chao. Despedido, si queréis. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.